Señores, buenas tardes. Vamos a continuar con este primer módulo de lo que es Derecho Procesal Penal, lo que es la estructura de Derecho Procesal Penal, sus fines, principios, garantías constitucionales, el proceso penal propiamente dicho, ¿no? Su estructura y sus características. En la clase anterior quedamos pendiente conversar sobre los caracteres fundamentales que tiene el derecho procesal penal en nuestro país, ¿no? Entonces, enumerando un poco los caracteres y tomando en referencia lo que dicen nuestros autores, José Neira Flores, Víctor Cubas Villanueva, Pablo Sánchez Velarde, coinciden en enumerar las características del derecho procesal penal. Primero, en la publicidad que tiene el derecho procesal penal. El derecho procesal penal tiene carácter público. Se dice público ¿por qué? Porque tiene la participación activa del Estado mediante el Poder Judicial y el ente persecutor del delito, que es el Ministerio Público, ¿no? Que forma parte de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Es aquel que norma la actividad jurisdiccional del Estado a efectos de mantener la convivencia social y asimismo resolver los conflictos que derivan del delito, ¿no? Se dice también que tiene característica de público. ¿Por qué? Porque a través del derecho procesal penal el Estado va a ejercitar su poder coercitivo, ¿no? A efectos de combatir el delito, ¿no? Y hace que las normas del derecho procesal penal sean de carácter imperativo y que no quepa la posibilidad de que el interés privado predomine dentro de este procedimiento. También se dice que el derecho procesal penal tiene carácter instrumental. ¿Por qué? Porque este no es un derecho finalista, sino es un instrumento que se vale del Estado para aplicar el derecho sustantivo, que es nuestro derecho penal, ¿no? Por eso viene a ser un medio de actuación del derecho penal sustantivo, ¿no? Acá tenemos un comentario del autor José María Mellado, que sostiene que el derecho procesal penal carece de sentido por sí mismo si no se pone en relación con una situación de necesidad de protección jurídica que va a ser invocada por las partes litigantes con la finalidad de lograr la efectividad de los derechos reclamados, ¿no? Y asimismo, el derecho procesal penal no debe considerarse solamente como un medio, pues tiene un fin jurídico propio, que es el garantizar la realización del orden jurídico. Asimismo, también tenemos lo que nos dice el jurista Alberto Blinder, el cual refiere sobre la finalidad del derecho procesal penal, que no va a ser solamente un instrumento de derecho penal, ¿no? Sino que tiene también una visión más reduccionista y procedimentalista, ¿no? Dejando de lado analizarlo con otra norma procesal, ¿no? Para determinar la coerción del derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho procesal penal, según este autor, viene a ser una herramienta que sirve para dar solución a los diferentes conflictos según las valoraciones dominantes que tiene una sociedad determinada y también en una época determinada. Entonces, al derecho procesal penal
según este autor, no se le puede considerar solamente como un medio. ¿Por qué? Porque este tiene un fin jurídico propio, que es garantizar la realización del orden jurídico. Otra característica del derecho procesal penal es la unidad. ¿Por qué? Porque se van a regular las conductas de quienes intervienen en el proceso, ¿no? Como son el imputado, ¿no? Se dice pues, ¿no?, del principio de unidad, este va a regular las conductas de las personas que intervienen en el proceso, ¿no? Como son el imputado, procesado, el Ministerio Público, la defensa, así como el mismo juez, ¿no? Todas estas partes que participan y están involucradas dentro de un proceso penal deben ceñirse estrictamente a las reglas del derecho procesal penal y específicamente al Código Procesal Penal. Otro de los caracteres del derecho procesal penal es que es una ciencia autónoma. ¿Por qué? Porque el derecho procesal penal viene a ser una rama autónoma del derecho. La división es solo a efectos de una mejor comprensión y estudio. ¿Por qué? Porque anteriormente el derecho procesal penal era considerado como un derecho subordinado al derecho sustantivo, ¿no? Pero en la actualidad vemos que el derecho procesal es considerado como una rama independiente al derecho sustantivo, ya que sabemos que el derecho procesal penal viene a ser una disciplina autónoma porque posee un objetivo de conocimiento propio, posee instituciones propias y se apoya también en principios propios que está dirigido a fines específicos. Asimismo también el jurista Julio Meyer ¿no?, nos dice pues que la autonomía del derecho procesal se manifiesta en los aspectos legislativos, científicos y académicos. ¿No? Entonces vemos que se puede decir que el derecho procesal penal es una rama del derecho que tiene vida propia. O sea, no depende netamente del derecho sustantivo, sino el derecho sustantivo, para materializarse, va a depender del derecho adjetivo. ¿Por qué? Porque el derecho adjetivo es el que va a normar los procedimientos que se van a seguir dentro de un proceso penal. No siempre, cuando vimos la estructura de la teoría general del proceso y el derecho procesal, vimos pues que todas las ramas del derecho sustantivo requieren, para poder entrar en función, de una rama del derecho que norme los procedimientos en los diversos campos, ¿no? Entonces aquí es donde entra a tallar la figura del derecho procesal, ¿no? En este caso, quien norma los procedimientos del derecho sustantivo, en este caso que es el derecho penal, es el derecho procesal penal. Asimismo, tenemos la naturaleza y contenidos del derecho procesal penal, ¿no? Vemos que el derecho procesal penal es de naturaleza pública porque contiene todo lo que tenga que ver con el proceso penal y está regulado también en sentido estricto por su norma adjetiva, que es el Código Procesal Penal, y a su vez el Código de Procedimientos Penales también, que está vigente todavía en nuestro territorio. Eso es en cuanto a lo que es
la estructura del derecho procesal penal. Ahora, en esta oportunidad nos vamos a referir a lo que son las garantías constitucionales de las cuales está revestida el proceso penal peruano. Cuando hablamos de garantías constitucionales, nos viene a la mente la palabra constitución, ¿no? Orden constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho procesal penal está estrechamente ligado a lo que es el derecho constitucional, ¿no? Porque tenemos dentro de la pirámide de la estructura de leyes, en la pirámide de Kelsen, en primer orden tenemos ¿a qué? ¿A qué? A la Constitución. A la Constitución, política del Estado, ¿no? De ahí vienen, ¿no?, las leyes, ¿no?, los decretos legislativos, y así los decretos supremos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vemos que la Constitución reviste de garantías necesarias para que el derecho penal, el derecho procesal penal y por ende el proceso penal revista una serie de garantías que puedan garantizar, valga la redundancia, al ciudadano, a la persona humana como fin supremo de la sociedad, ¿no?, en la aplicación de la ley. Entonces, como concepción de las garantías constitucionales, vemos pues que en este proceso penal existe un conflicto de intereses, ¿no?, entre la seguridad colectiva y el derecho a la libertad individual, ¿no? Ambos el conflicto de intereses y la seguridad colectiva son cuestiones pasibles de protección, de tutela por ser de naturaleza pública, ¿no? Ya que la libertad, como todo derecho fundamental en un Estado democrático, no puede calificarse solamente como un bien tutelado, que es protegible y amparable, es indisponible por el poder público, ¿no? El proceso penal, entonces, dentro de esto no puede entenderse como otra cosa que un instrumento o un método dirigido al descubrimiento de los actos delictivos y de sus autores. ¿Para qué? Para que en su caso el Estado, a través de sus operadores de justicia, puedan aplicar el ius puniendi, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esto haría que el proceso penal se comporte en sí mismo dos características aparentemente incompatibles, ¿no? ¿Por qué? Porque de una forma, desde su comienzo, se va a constituir en una sanción para los sujetos que infringen la ley, ¿no? Y al margen de la pena pública que este supone, va a contener también medidas limitativas a los derechos fundamentales que van a adoptarse de modo instrumental frente a los sujetos aún no declarados culpables, ¿no? Y en la otra vereda se dice que es la garantía del acierto en la decisión estatal y garantía en diversas manifestaciones, ¿no? Entonces, la garantía constitucional viene a ser el único medio que va a asegurar el descubrimiento de la verdad, para lo cual es imprescindible que éste se acomode a los principios del debido proceso, que se constituya en un medio contradictorio, ¿no?
Este va a ser a la vez un limitador de derechos y garantía de respeto a los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso y sus reglas van a limitar la misma restricción de derechos en tanto la sujetan a requisitos y condiciones, y estas son precisas y concretas, ¿no? Que más allá de la normativa procesal penal quedarían infringidas por indiscriminadas, ¿no? Entonces, sin proceso, y aunque en el mismo se restrinjan los derechos, no hay derechos o no los hay en las condiciones que la ley autoriza para que en caso alguno pierdan su absoluta vigencia. Se tiene también, por último, que esta es una garantía que pone el propio Estado de Derecho, ¿no?, a su dignidad y sus fines. ¿Por qué? Porque dentro de un Estado democrático regular, un proceso penal contradictorio con los valores de su cultura y de la cultura democrática, se puede decir que este va a ser un termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de la Constitución. Entonces, señores, ¿no?, dentro del proceso penal moderno se responde o debe responder a estas características, ¿no?, a su finalidad principal como medio epistemológico, que es descubrir la verdad, y en su caso, imponer al culpable las sanciones que le correspondan. ¿Ya? Hasta ahí. Pero para ello, para el cumplimiento de dicho fin constitucionalmente relevante, las actuaciones no serían válidas ni se puede proceder sin limitación alguna. O sea, no se puede hacer un uso indiscriminado del derecho si nosotros no nos atendemos a los principios que tutelan al derecho y a la persona. Porque esto va a actuar en sociedad un binomio, ¿no?, persona-estado. Porque más adelante vamos a hablar de las características que tienen estas garantías constitucionales. Y entre una de ellas vamos a ver que estas están estrictamente ligadas a los derechos fundamentales que tiene la persona. Y que estos también están enmarcados dentro del catálogo extenso que tienen los derechos humanos. Entonces, un proceso tiene que llevarse a cabo respetando las garantías constitucionales hacia la persona a la cual va a ser pasible de la aplicación del ius puniendi. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no?, nuestro máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, en sus diferentes sentencias ha establecido, dice, ¿no?, que no hay manera jurídica o incluso ética que permita al Estado descubrir la verdad a cualquier precio, ¿no? La investigación delictiva, la actuación estatal en la represión penal, o sea, en la persecución del delito, ¿no?, va a estar sujeta a límites y condiciones que le impone las normas constitucionales y procesales. ¿Para qué? Para salvaguardar su eficacia, ¿no? Esta intangible más allá de las restricciones admisibles de los derechos y las libertades fundamentales. ¿Ya? ¿No? Entonces aquí resulta importante para nosotros saber que el proceso puede ser eficaz, ¿no?, sabiendo que la eficacia no es la represión, sino el hallazgo de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado solo puede estar interesado en el descubrimiento de los hechos, más no en la condena de quienes fueran inocentes, ¿no? Y de suceder así, ¿no?, pues el proceso dejaría de ser eficaz e incluso proceso, ¿no?,
para convertirse de una manera pervertida en un simple expediente inquisitivo. ¿No? Cuando hablamos de inquisitivos, nosotros nos llevamos a colación, ¿no? Cuando en pregrado en nuestras clases de Derecho Procesal Penal, algunos estudiamos el Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿no? Que este código se versa en el sistema inquisitivo acusatorio, ¿no? Sin embargo, con la evolución del tiempo, de la sociedad, del derecho, de la criminalidad organizada y de todos esos agregados, vemos pues que hoy en día, de acuerdo también a la normatividad internacional en cuanto a los derechos humanos, a la protección que tienen los derechos humanos a nivel internacional y de cual el Estado es parte integrante de esos pactos internacionales, vemos que ahora nuestro sistema procesal penal se basa ya en la mayoría de nuestro territorio nacional en un sistema acusatorio garantista, ¿no? Con igualdad de armas en ambas partes. O sea, tanto el acusador, que es el fiscal, como la parte acusada, que es el imputado o el procesado, tienen conocimiento de todos los cargos, pruebas y otros medios que están siendo materia de discusión dentro de un proceso, ¿no? Y esto le da mucho énfasis y realza también lo que es el derecho a la defensa, ¿no? Porque con el sistema anterior muchas veces la defensa no podía realizar un contradictorio contundente, ¿no? ¿Por qué? Porque el fiscal de repente por ahí sacaba una prueba sorpresa, ¿no? O un conejo debajo del sombrero, de la cual la otra parte no tenía conocimiento y de la cual no podía ser cuestión de contradictorio ni de debate, ¿no? Simplemente era valorado por el juez, el cual tomaba su decisión, ¿no? De repente restringiendo un poco ese derecho a la defensa que viene a constituir un principio de garantía constitucional en el proceso penal. Miren, es importante también que nosotros veamos dentro de lo que es la literatura conceptual de las garantías constitucionales, podemos ver dentro de los diferentes textos las terminologías que se emplean aquí, como lo que son derechos fundamentales procesales, derechos humanos, principios procesales, libertades públicas, entre otros conceptos, las cuales en el fondo van a referirse generalmente a lo mismo. Todas giran en torno a lo que son las garantías procesales penales constitucionales, ¿no? Y vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos para que nosotros podamos entender lo que hemos dicho en el enunciado anterior. Vemos entonces que por derechos fundamentales tenemos por aquellos derechos públicos subjetivos consagrados en la Constitución Política del Estado a favor de la persona humana, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la libertad, la dignidad y la igualdad. Estos derechos fundamentales van a ser el pilar de un Estado de Derecho y solo pueden verse limitados por exigencia de otros derechos fundamentales, ¿no? Vale decir, ¿no? Si la afectación es ilegal o arbitraria, pueden protegerse a través de las acciones de garantías. Y esto es un claro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Ahora en el proceso penal moderno, con el nuevo Código Procesal Penal, existen lo que se llama
un mecanismo procesal que se llama la tutela de derechos, ¿no? Que es cuando dentro de la tramitación del procedimiento penal, la etapa de investigación preparatoria, el operador, que es el fiscal, de repente se va más allá de lo que la ley le dice, ¿no? La defensa puede pedir al juez una audiencia de tutela de derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una conocida, que es el control de plazos, ¿no? La norma establece que el proceso se lleva dentro de un plazo establecido, ¿no? Digamos 120 días, ¿no? Pasaron los 120 días sin que el fiscal haya pedido, ¿no?, la prórroga del plazo, se declare complejo, ¿no? Entonces el investigado puede pedir ir al juez a una tutela de derechos, ¿no?, para ver el control de plazos, ¿no?, para que el juez en cierta forma ordene al fiscal pues que cumpla con un pronunciamiento, ¿no?, conforme a la atribución, ¿no? En un caso puede ser quizá de repente dicte el sobreseimiento o formule su acusación, ¿no? Entonces esa es una garantía fundamental, ¿no?, que más adelante también vamos a desarrollar, ¿no? Entonces aquí estamos dentro del ámbito de lo que son los derechos fundamentales. ¿No? Entonces, vemos también que tenemos los derechos fundamentales procesales. Los derechos fundamentales procesales, señores, no son más que aquellos que tienen una aplicación directa o indirecta dentro del proceso. Por ejemplo, el principio de igualdad procesal, el principio de la contradicción, el principio del derecho a la defensa. Otro concepto muy importante que debemos tener en cuenta aquí son los denominados derechos humanos. Los derechos humanos van a ser los derechos fundamentales reconocidos y protegidos a nivel internacional y también a nivel constitucional, ¿no? Estos vienen a ser derechos que están divididos en generaciones de derechos humanos, ¿no? Vemos la primera generación, que son los derechos de libertad. La segunda generación son los derechos económicos y sociales. La tercera generación son los derechos de solidaridad humana. Y cuarta generación son los derechos de la sociedad tecnológica. ¿No? Siendo para nosotros materia de estudio, creo que lo más importante, los derechos de primera generación. ¿Por qué? Y aquí justamente porque en un proceso penal generalmente los que se afectan son los derechos de primera generación, ¿no? La libertad, la propiedad y en menor medida los de segunda generación, ¿no?, como son las muy conocidas inhabilitaciones, ¿no?, que son las limitaciones para desempeñar cargos públicos, ¿no?, inherentes a los derechos políticos. En cuanto a los principios procesales, estas son máximas que configuran las características esenciales de un proceso, pudiendo o no coincidir con con un derecho fundamental procesal, ¿no? Por ejemplo, se invoca el principio de imparcialidad de los jueces o el principio de igualdad procesal. Tenemos también aquí lo que son las garantías institucionales, ¿no?
Las garantías institucionales son aquellas que nuestra Constitución consagra para que ciertas organizaciones o instituciones puedan cumplir con sus funciones propias frente a las injerencias externas, ¿no? Y pone, por ejemplo, ¿no?, el caso de la autonomía de las universidades, la independencia del Poder Judicial, ¿no? Incluso en el ámbito procesal penal, la irrenunciabilidad a la defensa, la cual obliga al Estado al proveer, ¿no?, una defensa de oficio, ¿no?, que hoy en día es conocida como defensa pública. Vemos también las libertades públicas. Se dice que las libertades públicas son un concepto parecido a los derechos fundamentales, pero que han sido positivizados en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la libertad. Aquí observen en el panel, me he tomado la libertad de tomar como referencia algunas precisiones que hacen algunos juristas nacionales, como el doctor Arsenio Oreguardia, en el cual sostiene que dice, ¿no?, que es importante hacer un deslinde terminológico para evitar confusiones e imprecisiones y contradicciones que se dan con cierta frecuencia. ¿Por qué? Refiere, ¿no?, como primer punto, que los derechos son facultades que asisten al individuo para exigir el respeto o el cumplimiento de todo cuando establece y reconoce a su favor en el ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Mientras que las libertades abarcan un campo más amplio de los derechos, y su esencia es fundamentalmente política, ¿no? Se dice, las garantías a su vez son el amparo que establece la Constitución y que debe prestar el Estado para el efectivo reconocimiento y respeto de las libertades y derechos de la persona individual, de los grupos sociales, inclusive del aparato estatal, para su mejor actuación y desenvolvimiento, ¿no? Asimismo, tenemos la premisa del jurista Gómez Colomer, que refiere, ¿no?, que los derechos fundamentales, que son derechos humanos también, pueden ser de hecho y son al mismo tiempo, aunque considerados desde un punto de vista distinto, libertades públicas, garantías institucionales o principios procesales, ¿no? Agregando, dice, ¿no?, que estos derechos procesales son entendidos en el sentido amplio e incluyen también a los principios procesales, garantías institucionales y libertades públicas reconocidas por la Constitución, y que éstas tienen aplicación dentro del proceso penal. O sea, lo que les decía hace un momento, ¿no?, todos estos conceptos giran en torno a las garantías constitucionales, ¿no?, que establece nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, concluyendo este espacio, vamos a decir pues que, ¿no?, de lo anteriormente dicho, tenemos que ya se trata de un derecho fundamental, procesal, derecho humano, libertad pública o garantía institucional reconocida por la Constitución, ¿no? El proceso penal debe de respetarlos. Debe de respetarlos, ¿por qué? Porque son garantías que están por encima de la norma. Así
Así es, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que luego de aquí, en una escalera aparecen los códigos, ¿no? Pero todo esto va a girar en torno a las disposiciones que emane nuestra Constitución política. Vemos entonces, ya entrando al tema de las garantías propiamente dichas, que estas, conforme los diversos autores que son materia de consulta, vemos que hemos tomado como punto de partida lo que dice César San Martín Castro, ¿no? En cuanto a que en un proceso penal existen garantías genéricas y garantías específicas, o sea, dos tipos de garantías, ¿no? Y que a las garantías genéricas son aquellas normas generales que van a guiar el desenvolvimiento de la actividad procesal, ¿no? Dice, ¿no? Son normas constitucionales que no van a restringir sus efectos determinados momentos o actos del proceso penal, sino más bien que su configuración va a permitir que proyecten su fuerza garantista vinculante a todos los momentos, ¿no?, por los cuales se desenvuelve el proceso, o sea, desde su fase preliminar o prejudicial, pasando por las fases de instrucción, de la fase intermedia, el juicio oral, hasta concluir con la fase impugnatoria, ¿no? Con lo que recién se puede decir que el proceso penal ha concluido definitivamente. Y acá es preciso tomar en cuenta este enunciado. ¿Por qué? Porque aquí se está poniendo sobre el tapete las diversas fases de los dos procesos. Nosotros, dentro de nuestro proceso penal, todavía vemos, mire, justo acá hay una línea divisoria, que tenemos el Código de Procedimientos Penales de 1940 y tenemos nuestro Código Procesal Penal del año 2004, ¿no? Decreto Legislativo 957, ¿no? Entonces, aquí vemos que cada código obedece a un sistema procesal, ¿no? Este es el acusatorio y este es el sistema inquisitivo, acusatorio. Este es el sistema acusatorio garantista, ¿no? Y dentro de ese enunciado se hace pues la diferenciación que existe dentro de los dos tipos de proceso penal a los cuales nosotros nos estamos enfrentando en este momento, en el día a día, ¿no? Quienes son abogados litigantes, ¿no? Vemos pues que todavía tenemos causas que se llevan en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, una ¿no?, bajo el código, el viejo código, como dicen algunos, ¿no?, y otras, ¿no?, que ya se están llevando, ¿no?, en investigación preparatoria, ¿no?, que es la del nuevo código. Sí. La garantía se dice que es genérica. ¿Perdón? Se dice que es genérica porque guía el desenvolvimiento de la actividad procesal del derecho penal. Así es. Son aquellas que van a regir la actividad procesal.
Entonces, nosotros vamos a empezar a desarrollar estas garantías constitucionales genéricas y vamos a ver la primera de ellas, que está consagrada en los artículos 139 de la Constitución Política, que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Sí, dígame. Cuando nos hablaba César Martín de Castro sobre la garantía, se decía que era genérica y específica. Así es. Nos habló sobre la genérica, la específica. Todavía más. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva está consagrado pues en el artículo 139 de nuestra Constitución Política del 93, ¿no? Que es una institución procesal, ¿no? Muy reciente en el proceso comparado, ¿no? Y su origen se encuentra en la Constitución Española del año 1978. ¿No? Se dice que por ser una institución moderna, aún su contenido no está determinado con precisión, ¿no? Siendo mérito del Tribunal Constitucional Español la paulatina fijación de sus alcances, ¿no? Dice, ¿no? Incluso hasta ahora no existe un total acuerdo respecto a su real contenido, sobre todo cuando se le pretenda distinguir de otro conjunto de normas de los otros sistemas procesales de influencia hispánica, ¿no? En el que coexisten ambos derechos, ¿no? Que es el derecho a un debido proceso. Y dice así, ¿no? Que el contenido de la tutela judicial efectiva ha sido clasificado en nuestra doctrina española sobre 4 derechos básicos, ¿no? Del cual tiene determinados componentes. Y son el derecho de libre acceso a la jurisdicción, ¿no? El autor español Moreno Catena señala que dice, ¿no? Aun cuando no aparezca reconocido de modo explícito, el derecho a la tutela jurisdiccional comprende el derecho de acceso a la justicia como necesario plus lógico para obtener la tutela jurisdiccional efectiva. Se refiere a que mediante este derecho garantiza al individuo la posibilidad de acceder al proceso jurisdiccional, promoviendo o solicitando su inicio ante el órgano legalmente competente o concurriendo válidamente al proceso, ya que iniciado en los casos que tuviera algún interés en la resolución jurídica del mismo, como es en los casos del imputado o del tercero civil. ¿No? Entonces, vemos que en este aspecto el derecho procesal penal tiene que ver necesariamente desde las posibilidades del acceso real a la jurisdicción del propio imputado, como también del actor civil y del tercero civilmente responsables para cada uno de estos sujetos procesales, ¿no? No importando que se trate de un sujeto contingente o no necesario, ¿no? Sino que se deben prever las vías legales para una efectiva garantía de su derecho de acceso a la jurisdicción. En cuanto al imputado, debe garantizarse, ¿no?, su acceso al proceso jurisdiccional, ¿no? Se habla de incluso en los momentos previos, ¿no?, desde la etapa policial y fiscal. Lo podemos entender nosotros como la investigación preliminar o la investigación preparatoria, ¿no?, como una efectiva parte de con los derechos y deberes que fluyen de su condición de sujeto procesal, porque sabemos
que los sujetos procesales dentro del proceso penal son el Ministerio Público, ¿no?, el imputado, el agraviado y la defensa de estos. Entonces, vemos que esta garantía comporta necesariamente la superación definitiva de la concesión inquisitiva que entendía el procesado como un simple objeto de investigación, ¿no?, frente al cual incluso estaba permitido el secreto de la instrucción. En cuanto a la víctima o agraviado, ¿no?, César San Martín Castro refiere que en nuestro país el derecho a la justicia presenta la particularidad de que es el Ministerio Público el órgano autónomo de derecho constitucional que tiene la exclusividad para promover la acción penal, ¿no? Sin embargo, ello no deja que los ciudadanos tengan el derecho a formular denuncias y que el fiscal las rechace y puedan instar al control jerárquico del superior, ¿no? Lo que se llama, hace mención al artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿no?, que está referida al recurso impugnatorio, que es la queja de derecho. ¿Por qué? Porque aquí se habla, ¿no?, que el Ministerio Público ¿no?, por mandato constitucional es aquel titular del ejercicio de la acción penal pública, ¿no? Puede haber investigación de oficio, ¿no?, por noticia crimine o por una denuncia, ¿no? Y al final o sea, cuando dice, ¿no?, que ello no muestra que los ciudadanos tengan derecho a formular denuncias, ¿no?, y que si el fiscal la rechaza pueden instar el control jerárquico, ¿no? Ahora, habla del artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿no? ¿A qué se refiere este? A la queja de derecho. La queja de derecho, ¿no?, viene a ser la impugnación en segunda instancia, ¿no? Cuando el fiscal archiva una denuncia, la parte que no se considera conforme con la resolución del representante del Ministerio Público, ¿no?, hace valer su derecho, pidiendo pues que el fiscal superior revise la resolución fiscal a efectos que determine si ésta se encuentra, ¿no?, con arreglo a ley, ¿no?, el cual resolverá confirmándola o revocándola o declarándola nula a efectos de que se continúe con la investigación. Bien, entonces eso es en cuanto. Una pregunta. Dígame. Cuando, por ejemplo, el fiscal superior, una denuncia sea archivada, había una queja de derecho y el fiscal superior da su resolución, dice que se vuelva por hacer un allanamiento indebido, ¿ya? El fiscal dice que dé una nueva resolución, ¿ya?, y que, por ejemplo, que pida a registros públicos quién es ¿cómo se llama? Una empresa, quién ha sido el gerente general en esa época, y habrá un va mordiendo 2 cheques
Mi pregunta es esta. Quien hace la investigación sería ya la primera fiscalía que archivó. Claro, la fiscalía que previno, o sea, ¿cómo funciona? El fiscal provincial X, de la fiscalía X, ¿no?, emite una resolución de archivo definitivo, ¿no? No va a haber mérito a formular denuncia penal contra XXX por delito XX en agravio de YZ, ¿no? Entonces, YZ dice, pues, señor fiscal, yo no estoy conforme con su resolución por los fundamentos que voy a exponer, ¿no? Y dentro del plazo de ley interpone el recurso impugnatorio, entendido como una apelación, va al fiscal superior que estuvo de turno al momento que éste conoció la denuncia, ¿no? El fiscal superior, ¿no?, como superior en grado, como de repente con una experiencia más amplia, va a revisar, va a decir, a ver señor, este es un delito de desviamiento indebido, bueno, a ver, vemos que aquí la carta notarial no se ha cursado a los representantes que debían, ¿no? Vemos aquí que hay, no sé, los requisitos pues del tipo penal no se cumplen, acá los verbos rectores no coinciden, entonces se considera que el fiscal provincial debe profundizar su investigación, ¿no? Y dispone, ¿no?, que el fiscal provincial amplíe las investigaciones, ¿no? Entonces, en su resolución, el fiscal superior declarará nula esa resolución y que se continúe. O sea, deja sin efecto el archivo y le ordena al fiscal que realice los actos de investigación que él estará indicando. De esta manera, una vez realizados estos actos de investigación, ¿no?, y de obtener prueba que obtener los medios probatorios, ¿no?, que respalden, o en todo caso que respalden la tesis del archivo, se volverá a emitir una nueva resolución. Y ese fiscal, aunque será el superior, cuando manda al provincial, ¿puede también determinar que no hay delito? ¿También el archivo puede determinar o no? Claro, para eso si el fiscal superior está de acuerdo con los fundamentos del fiscal provincial, confirmará la resolución. O sea, el fiscal superior confirma y declara infundada la queja de derecho. No subió, el superior, la fiscalía superior. La fiscalía superior le dice, haga esto, haga lo que le está diciendo. Baja la fiscalía provincial, baja la denuncia. No. Después de las investigaciones, la fiscalía provincial puede decir que se archiva el proceso. Claro, puede. Y ahí uno puede ver de nuevo hacer una queja. Puede hacer de nuevo una queja de derecho, y entonces el fiscal superior va a ver, yo le ordené al señor fiscal provincial que haga esto. A ver, ¿realizó esto? Sí. Ya. ¿Realizó esto? Sí. Ya. La información que yo le pedí que adicionara enerva en algo el pronunciamiento anterior, a eso te refieres. Si no enerva en nada el pronunciamiento anterior, el fiscal superior confirmará. El fiscal superior confirmará. O le puede decir nuevamente, ¿sabe qué, señor fiscal? Continúe. Sigue investigando todavía. O también como le puede decir, ¿sabe qué, señor fiscal? Le ordena a usted que formalice la denuncia con lo que se tiene. ¿No? Entonces ahí el fiscal sin mayor análisis, muchas veces, sino conforme a los fundamentos del superior en grado, ¿no?, procede a formalizar una denuncia. Claro. ¿No? Le puede ordenar que formalice. Le puede disponer la ampliación de las investigaciones, o puede confirmar
ese archivo definitivo declarando infundado, ¿no?, la queja de derecho. Esos son los tres. Ahora, como se dan los casos, el fiscal superior ordena denuncia y el juez penal desestima la denuncia, y eso es harina de otro costal. Se dan los casos, ¿no? Claro, el juez, antes de la dación del 1206, el fiscal formalizaba su denuncia y el juez iba al juez, y el juez o le podía devolver, si no era clara la fundamentación jurídica, le podía devolver, o podía aperturar la instrucción, o podía sacar su auto de no lugar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo tengo un casito de este libramiento indebido, y el fiscal superior ordenó al fiscal en primer grado, le dijo que se amplíe la investigación en los 40 días. Ya. Entonces investigaron todo y ha hecho la acusación directa al juzgado. Él no sabía, entonces ha llevado toda la denuncia y ha hecho la acusación directa contra el imputado, el denunciado, hizo la acusación directa, ¿no? Formalizó, en otras palabras. Sí, lo formalizó la denuncia y ya está en el juzgado de investigación preparatoria, ese compromiso, ¿no? Y dice la investigación preparatoria. Entonces ya ahí bueno, es autoparatoria antes, no sería cualquier instrucción, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? No, se aperturó la investigación preparatoria, ya se formalizó la investigación preparatoria. Ya también hay audiencia, y dentro de esa audiencia dice desestimiento, y justo lo que usted estaba diciendo, que puede ser su criterio, puede desestimar la denuncia, ¿no? Claro. Pero si ya se hizo ya la apertura de la investigación preparatoria, ¿lo puede desestimar aún así? ¿En qué etapa está? En etapa... Lo tiene el juez de investigación preparatoria y ya tenemos fecha de audiencia. ¿Para qué? ¿Control de acusación? Sí, para control de acusación. No, porque estamos hablando de cosas distintas. Nosotros estamos hablando estamos situándonos en un supuesto, ¿no?, de una investigación preliminar común, ¿no?, con el código de procedimientos penales de 1940, ¿no? Pero, o sea, ahora en la otra vereda, ¿no?, con el nuevo Código Procesal Penal, ya dentro de la etapa de la investigación preparatoria, ya el fiscal habrá pues armado su teoría del caso, ¿no?, y dispondrá pues promover acusación o el sobreseimiento, ¿no?, que son esas dos alternativas. Entonces eso va a ir a control de acusación, admisión de medios probatorios, ¿no?, para que el juez sentencie. Que el resultado, o sea, el fallo que pueda tener ¿qué es? ¿Juez unipersonal o colegiado? Podría absolverlo. Podría absolver de la acusación fiscal. Pero ya está la acusación fiscal, ya está pidiendo 2 años de cárcel, reparación civil, como el libramiento indebido que devuelva todo. Claro, es que a partir de ahí ya se viene el contradictorio pues, con la otra parte, ¿no? Y de ese contradictorio el juez, ¿no?, evaluará las diligencias, los medios de prueba que se han actuado ahí, y emitirá pues un juicio de valor, ¿no?, ya sea una resolución de archivando el caso o una sentencia, una condena, ¿no? Ya eso no se lo podría yo contestar, ¿no? Ya eso mucho depende ya aquí de cómo se plantea la defensa, cómo usted plantea su defensa, para que, atacando la teoría del caso del fiscal. Entonces tienen que velar porque el fiscal haya construido una buena teoría del caso para que no se le caiga, ¿no?
Entonces, vemos aquí que una vez promovida la acción penal, los agraviados están autorizados a constituirse en parte civil, ¿no? Sin perjuicio que decida, sin condicionamiento alguno, acudir a la vía civil interponiendo una demanda de indemnización, ¿no? La víctima, en consecuencia, no está legitimada para reclamar la imposición de la pena al presunto delincuente, pero sí para acudir directamente al órgano jurisdiccional, ¿no? Reclamando una indemnización. ¿En qué caso sería? ¿Cuál es lo que usted acaba de decir ahorita? La indemnización. Cuando hay una sentencia condenatoria, hay una parte resolutiva principal, ¿no? Que es la aplicación de la pena, y la sanción accesoria es el pago de la reparación civil. Es el pago de la reparación civil, ¿no? A la parte agraviada, ¿no? Y o la inhabilitación, ¿no? Que el juez pueda imponer dependiendo de la comisión del delito, qué delito se ha cometido, ¿no? Si hay delitos que tienen pena accesoria. Por ejemplo, lesiones, por ejemplo, si ya se intenció lesiones en segunda instancia, por ejemplo, en primera instancia dicen 2.000, y en segunda instancia apeló la otra parte y dicen 4.000, por decirlo, la agraviada de 2.000 ha subido a 4.000. Esa persona no está conforme con eso, ¿puede ser una por vía civil también? Claro. Doctor, tiene una pregunta acá, colega. Antes creo que hace 20 años creo que en el código vigente, ¿no?, se decía de que si tú te constituías en parte civil en la vía penal, ya estabas impedido de acudir a la vía civil en ese tipo de casos, ¿no? Eso era, sí, era así, ¿no? Era así. Pero ahora, normal, o sea, así te ahora, constituías en parte civil en el proceso penal. También ahora es en el proceso civil, si tú ves que tus exigencias no son satisfechas. o si la sentencia no ha cumplido su eficacia, ¿no? O sea, una cosa es la sentencia, pero entran en periodo de ejecución. Ustedes han escuchado ese término, ejecución de sentencia, ¿no? Es justamente para eso. Es más, hasta para pedir un beneficio penitenciario, ahora la ley se ha puesto rígida, ¿no? Vertical, ¿no? Tienes que haber pagado todo el monto de la reparación civil para poder pedir el beneficio, creo, de liberación condicional. Antes se daba fianza, una carta de fianza, ahora ya no. Es un poco los mecanismos legales que ha dado el Estado un poco para poner candado, ¿no? De repente el abuso indiscriminado de liberaciones que se daban, ¿no? Es más, ahora creo que cuando un juez de primera instancia concede un beneficio, tiene que hacer un informe al superior, y muchas veces incluso es pasible de investigación por la OCMA, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente en un beneficio, en una audiencia de beneficio, el fiscal expone su análisis, su pronunciamiento, ¿no? Y opinando por la procedencia o la improcedencia del beneficio, ¿no? En razón del estudio del expediente, ¿no? Del cuaderno, ¿no? Del cuaderno de beneficio penitenciario, ¿no? Si de repente esta persona es una persona que no tiene
actividad conocida o no tiene no se tiene la certeza de su resocialización, ¿qué sucede? A ver, ustedes son abogados, ¿no? Se dedican al litigio. A lo largo de nuestra historia procesal de los últimos 10 años, hemos visto que el tema de beneficios penitenciarios ha ido modificándose. Una de las primeras modificaciones, creo que del año 2009, fue que la persona que pedía un beneficio penitenciario de semilibertad o de liberación condicional tenía que tener ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que esta persona, si se le otorga el beneficio, se va a dedicar a una actividad lícita, o sea, va a trabajar, va a ser útil a la sociedad, ¿no? Y presentaban un contrato de trabajo, de repente de un amigo que por ahí le hace el favor y le hace un contratito y le firma, ¿no? Pues bien, ahora la ley, ¿qué dijo? Señor empleador, venga acá y siéntese, me va a contestar las siguientes preguntas que le va a hacer el fiscal y el juez. A efectos de tener la certeza que muchas veces, pues, como se dice, esos documentos pues eran truchos, pues bamba, ¿no? O sea, eran simplemente para salir del paso en ese momento y obtener el beneficio, ¿no? Entonces, ese es uno. Segundo, muy bien, el informe sociológico, el informe jurídico, el informe del Consejo Técnico Penitenciario, muy bien. Los miembros del Consejo Técnico Penitenciario vienen a sentarse aquí y van a contestar las preguntas del fiscal y del juez. ¿Por qué? Porque he sabido que esos documentos se compran, esos documentos se trafican, ¿no? Entonces, en ese aspecto, un poco que ya y el tercero, pago de la reparación civil, ¿no? Señor, si usted no cumple esos 3 requisitos, usted no va a poder acceder al beneficio, ¿no? Entonces se les llevaba audiencia, ¿no? Entonces, a ver, señor, usted empleador, usted ha firmado este contrato, ¿no? Dice que fulanito lo va a contratar en su empresa como maestro panadero, ¿no? Ya, ya, muy bien. ¿Y usted desde cuándo lo conoce? No, que él es amigo de una sobrina, de mi cuñada, de mi comadre. Ah, ya. ¿Ha sido su empleado antes? No, no ha sido. Ya. ¿Y cuánto le va a pagar? Bueno, le voy a pagar la suma de 700 soles, ¿no? Ah, ya. Ya. ¿Y cómo se llama su empresa? Panificadora Pepito. Muy bien. Pero señor, el Ministerio Público ha hecho la búsqueda de su razón social y su razón social no existe. Bueno, lo que pasa es que soy microempresario, informal. Ah, ya. ¿Usted paga impuestos? No, no pago impuestos. Ah, ya. Entonces, ¿por cuánto tiempo lo va a contratar al señor? Ay, lo va a contratar por 1 año. Ya. Entonces nos ponemos a revisar qué cosa hizo esta persona para resocializarse en la penitenciaría. Y veíamos que el señor hizo arte con barro, cerámica, ¿no? Y entonces el fiscal le dice, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver ¿por qué no si vas a trabajar como maestro panadero, ¿qué hacías antes de que te condenaran a 10 años de pena privativa de libertad? Era chofer de taxi.
Entonces uno ve pues que no guarda relación, lo que no. Ya, perfecto. Siguiente. Consejo técnico penitenciario. Psicólogo fulano de tal. A ver, usted se ratifica del informe. Sí. Ya, ¿cuáles han sido los métodos que ustedes han aplicado para? ¿Por qué? Porque para determinados delitos, para resocializar personas que cometen determinados tipos de delitos, se requiere un análisis profesional distinto para cada delito. Por ejemplo, a un violador no le vas a hacer igual tratamiento que a un ladrón. No le vas a hacer igual tratamiento que a un estafador. O no le vas a hacer igual tratamiento que a una persona por un delito de corrupción, ¿no? Entonces, eso también obliga a que tanto el fiscal y el juez, aunque dicen que el juez es perito de peritos, ¿no? Pero que tengan que también un poco investigar ese tema para poder llegar a arribar a una conclusión, ¿no? Entonces, llevada a cabo la audiencia, vamos, consejo técnico penitenciario, señor, usted hizo el informe jurídico, sí, ya. ¿Cuánto tiempo tiene de reclusión efectiva, real y efectiva? Tanto tiempo, ya. ¿Cuánto tiempo de redención a la pena por el trabajo y estudio? Hizo 2 por 1 ya. ¿Cuánto trabajó ya? Trabajó tanto, estudió tanto. A ver, los certificados, las constancias. Entonces, uno tiene que ser muy minucioso porque muchas veces no cumplen el tiempo. Sin embargo, te hacen un informe favorable. Entonces, dicho esto y escuchadas las partes, el fiscal pues dice, ¿no? A ver, no me satisface lo que dice el OTP, ¿no? El órgano técnico penitenciario. No me satisface lo que dice el empleador. No resulta creíble. Perfecto. Y el juez opina por la improcedencia del beneficio penitenciario, ¿no? Pero muchas veces, sin embargo, el juez es de otra opinión, ¿no? Y le otorga el beneficio. Entonces, vemos que hay esas contrariedades, ¿no? O por ejemplo, ¿no? A veces el fiscal dice, bueno, cumple con los requisitos, ¿no? Me satisface la contundencia de los documentos que están en el señor ha cumplido con pagar su reparación, va a trabajar va a tener oficio conocido, va a cumplir las reglas de conducta, pero el juez lo deniega, ¿no? Para el juez muchas veces no satisface lo que el contenido del informe y escuchar a las partes en la audiencia, no le satisface y no le otorga el beneficio. Pero ahora, cuando otorgan el beneficio y no lo otorgan, ¿por qué? Porque el órgano de control los investiga, les abre un proceso. Ahora. Más aún pues si hablamos de delitos pues que son integrantes de bandas delictivas, no sé, cosas que penas que a veces merecen pues su cumplimiento total, ¿no? Eso sucede todavía en nuestro sistema judicial. Vemos entonces que la posibilidad de acceso a la jurisdicción para los sujetos directamente interesados en la resolución jurídica del conflicto se va a proyectar también a la exigencia de un efectivo emplazamiento, ¿no? Porque el derecho
a ser parte no se va a poder materializar si el procesado no fue llamado al proceso. Y acá este es un tema muy interesante que vivimos quienes administramos justicia, quienes ejercen la defensa y quienes muchas veces son y hablamos del emplazamiento válido. ¿Qué entendemos nosotros como emplazamiento válido? Formalidades de ley. Reviste formalidades de ley, pero ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La notificación. La notificación al domicilio real. Ahora utilizamos también el domicilio fiscal, ¿no? Edicto, casilla electrónica, ¿no? O sea, si la parte no está válidamente emplazada, vamos a incurrir de alguna forma en los llamados vicios que van a acarrear. ¿Qué acarrean esos vicios? Muchas veces, ¿no? Acarrean la nulidad, ¿no? Entonces, aquí vemos que la forma de usar de las notificaciones, ¿no? Debe ser la que se realiza personalmente al sujeto interesado, ¿no? La citación por edictos resulta excepcional y el último remedio previo al agotamiento es de las demás modalidades personales. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando nosotros investigamos a una persona que... Vamos a referirnos al ámbito penal, ¿no? Que es materia de este diplomado. ¿Por qué? Porque cuando una persona denuncia, ¿no? Hay un hecho, una noticia criminal o una denuncia, ¿no? Y hay un presunto imputado. A efectos de que tanto la policía y el Ministerio Público puede ejercer la acción persecutoria del delito, es importante poder emplazar válidamente a esta persona, ¿no? ¿Qué es lo primero que se hace, ¿no? Se busca su dirección de su ficha RENIEC, ¿no? Los operadores del sistema de justicia tenemos acceso al sistema, pues, ¿no? De RENIEC, de los antecedentes, ¿no? A efectos de identificar su domicilio real. Pero si no podemos dar con el domicilio real, porque esta persona tiene un domicilio en provincia, o tiene un domicilio, muchas veces dice Centro Poblado, Nuevo Perú, de la sierra de, ¿no? La sierra de Chimbote, ¿no? Obviamente la notificación nunca va a llegar. Somos realistas y debemos entender y aceptar que nuestro sistema de notificaciones es deficiente, tanto en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Entonces, uno tiene que ser más acucioso, ¿no? A ver, vamos a ver si
Si Juan Pérez Ramos, por decir un nombre, un ejemplo, DNI 20, 40, 80, 90, tiene un domicilio incierto, ¿cómo lo ubicas? Uno de los últimos recursos es el edicto. ¿No? Publicas un edicto a nivel nacional. Pero hoy en día, pues ya nosotros contamos con herramientas tecnológicas, pues, ¿no? Tenemos internet, a ver, lo googleamos, a ver si lo encontramos, y muchas veces, ¿no? Nos resulta, ¿no? O, a ver, vamos a ver si esta persona tiene RUC y le hacemos la búsqueda en la SUNAT y si aparece algún domicilio fiscal, o de repente aparece un domicilio fiscal, ¿no? Entonces, o hasta muchas veces, bueno, a ver, esta persona es hijo de Juana y de Dionisio. A ver, vamos a buscarle los parientes, pues si tiene hermanos, ¿no? Y por ahí, pues, a ver, le manda la notificación al hermano. Y el hermano te devuelve la notificación y dice: señor fiscal, este señor es mi hermano, pero no vive acá, vive en tal sitio. Ay, muchas gracias por darme la dirección. Como muchas veces simplemente dice: dicha persona no vive acá y punto, ¿no? Pero entonces, hoy en día tenemos que agotar todos los medios para poder nosotros emplazar a una persona investigada, ¿no? Que se requiere que ésta sea, pues, parte interesada en el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros muchas veces en las instituciones públicas utilizamos, pues, el centro de trámite documentario, ¿no? ¿Qué pasa? Que el centro de trámite documentario terceriza sus servicios. Entonces, el notificador de repente, a ver, le das una citación para que vaya, pues, al asentamiento humano Sarita Colonia, que queda en Pamplona Alta, y al señor notificador no le dio la gana de ir, pues no muy lejos, de repente me roban, dicen: no, a ponerle, no se encontró la dirección. Entonces el fiscal está esperando el cargo de notificación para ver, no se encontró la dirección, ¿no? Entonces te crea un problema, ¿no? Y muchas veces por la carencia de medios logísticos, a ver, ¿qué podemos hacer al respecto, no? A ver, vamos a buscar el mapita, vamos a buscar el plano, o nos vamos a la municipalidad, ubíqueme esto, ¿cómo llego? Y muchas veces, pues, se hacen los esfuerzos denodados por llegar, y muchas veces se logra encontrar. Y no solamente eso cuando hablamos de emplazados, ojo, sino también para las víctimas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se denunció un delito de tocamientos indebidos. Se tiene identificado plenamente al agresor, pero se necesita a la víctima. Y la víctima tiene una dirección incierta. Entonces tenemos que hacer los esfuerzos denodados para nosotros poder ubicar a esta persona, notificarla válidamente para que poder obtener el medio de prueba, porque si no, se nos cae el caso. Muchas veces con el código anterior nosotros seguimos dándole vueltas, notificándole 1, 2, 3, ¿no? Pero muchas veces, pues, ya nosotros tenemos que ser más mojas y buscar todos los medios por los cuales podamos nosotros dar con esa persona, ¿no? Entonces, pues es importante que exista un emplazamiento válido.
suponiendo que el domicilio real, como dice usted, sea ahí, sea lejos, pues, a Chipote y la Sierra, ¿tiene el mismo valor la notificación al domicilio fiscal? Claro, si el documento es recibido por la persona y la persona se apersona a la instancia. No, pero el empleado dice, esta persona no vive acá. Como los domicilios fiscales posibles acá en Lima, en la avenida Perú 1515. Y él dice, el empleado dice, el señor no vive acá, no trabaja acá, pero la empresa, entre comillas, es de él, ¿no? ¿Es válido? Pues es cierto, ¿cómo lo calificaría? Obviamente la información que proporciona la persona que devuelve la notificación, muchas veces te reciben la notificación y no te dicen nada. Como muchas veces lo leen, acá no vive, acá no. No, ya depende también muchas veces de la habilidad de quien lo notifica, ¿no? Pero ha trabajado acá porque acá está su dirección. Ah, bueno, sí, aquí funcionaba una empresa hace 5 años, pero no sé. Bueno, hará su informe, pues, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Pero entonces, perfecto, no se pudo con el domicilio fiscal. Habrá que decir, hoy en día, la policía, hasta para encontrarte, te busca por Facebook. En Chile también ahora se notifica vía red. Hoy en día está vigente la notificación electrónica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si, ¿no? Ustedes son abogados litigantes y se apersonan a un proceso, ¿no? Y su patrocinado pues tiene el DNI desactualizado y pues, no tiene domicilio, no tiene domicilio conocido, ¿no? Se mudó, no vivía hace 10 años en base, no, acá no vive este señor. Pero su abogado se apersonó, o su abogado en la comisaría dio una dirección electrónica, porque ahora la policía te pide correo electrónico y teléfono. Ya bueno, de ahí te saco, pues, ¿no? Y muchas veces te devuelve la cédula. No, yo ya no soy su abogado, pero sé dónde vive. No sé dónde vive. Ya pues, si me dijo no sé dónde vive, tendremos que seguir buscando. La pregunta era si era válido el domicilio fiscal. Por ejemplo, acá está la empresa, yo lo devuelvo. El señor Martín Mamani no trabaja acá y no vive acá. No es un negocio. La pregunta era si es válido. Sí, es válido. Si es válido. Claro. Vamos a seguir buscando, entonces. Claro. Si nosotros no queremos que se nos caiga un caso, tenemos que seguir buscando. ¿Se puede solicitar día y hora para la notificación también? ¿Cómo? Día y hora se puede solicitar para el emplazamiento con la notificación. Ah, claro. Por supuesto, sería si ya tienen el domicilio de el equipo, ¿no? De personas, ¿no? Estamos viviendo en el equipo 180, entonces acá vive. Y lo pueden llevar, ¿no? Eso se pide a la CERNOT, ¿no? ¿Perdón? Noticia del juzgado, ¿no? A la CERNOT. El Poder Judicial tiene su sistema de notificación distinto al... Por ejemplo, ¿no? Les digo algo. Central de Notificaciones del PJ no te acepta notificaciones de Fiscalía. Ah, sí, no acepta. No acepta. Tienen que, o sea, se les recomienda siempre una dirección física, ¿no? O domicilio, ¿no? O en todo caso teléfono, ¿no? Porque ahora con la nueva ley de notificaciones se puede notificar por teléfono. Sí. No, sí, se le da por notificado y se hace una razón, ¿no? Se da cuenta que él se comunicó al teléfono con el abogado fulano de tal, ¿no? Así es, ¿no? Del cual se le hizo presente, ¿no? Por el cual se le da por notificado. O sea, ahora los medios son más amplios, ¿no? Pero
siempre se presentan inconvenientes, pues. Siempre se presentan inconvenientes, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que se aperturan las investigaciones, bueno, ahora es un poco más restringido, ¿no? Con el nuevo 1206, ¿no? Pero antes, pues, te investigaban, te denunciaban, te aperturaban y te estabas con requisitorio y uno ni sabía. Pero a mí nunca me han notificado, nunca he recibido ninguna situación ni de la policía, ni del juzgado, ni de nadie. Y yo sigo viviendo en la misma dirección, ¿no? Entonces, vemos, pues, ¿no? Que a veces somos víctimas, pues, de la deficiencia, pues, de los sistemas de notificación que hay, pues, ¿no? Con eso se vulnera el debido proceso. Obviamente, ¿no? Si tú eres abogado de la persona, dices, oye, un momentito, te estás en todo tu derecho de pedir la nulidad de todos los actos procesales, ¿no? Yo les hablo en mi condición de operador de justicia, ¿no? Pero, o sea, de cierta forma les trato de darle los tips para que ustedes tengan en consideración, ¿no? Entonces, continuando, el derecho de libre acceso al proceso en las instancias reconocidas. Y esto es un precepto de la doctrina jurisprudencial constitucional española y habla, pues, que la tutela jurisdiccional efectiva constituye la mera continuación de derecho de acceso al proceso, ¿no? Viene esta a ser una garantía referida a la posibilidad que van a tener las partes de acceder a los recursos e instancias correspondientes en tanto se encuentren legalmente previstas, ¿no? Se dice que esta garantía no debe entenderse como un derecho a la pluralidad de instancias, ¿no? Por lo que constituye un derecho a acceder a las instancias, por ende al recurso que la posibilita ya legalmente prevista, ¿no? Dice, el derecho a la pluralidad de instancias tiene una especificidad propia y fluye de una cláusula constitucional garantista específica, ¿no? Como es la contenida en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política. Me hubiera gustado darle lectura al... ¿Tienen ustedes una Constitución Política ahí? El derecho a obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso. Acá viene un poco de lo que le hablé el otro día. Miren, dicen que los derechos de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en todas sus instancias reconocidas van a perder razón de ser en cuanto las partes integrantes del superior derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es si el sujeto no tuviera también el derecho a una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Dicen que de nada serviría que se le haya permitido al sujeto comparecer al proceso en sus instancias legalmente previstas si no se prevé también un derecho para que el órgano jurisdiccional no pueda eludir dar respuesta jurídica cuya búsqueda dio origen al proceso o que dé una que resulte siendo ambiguo. No dicen, esa no es cualquier respuesta la que satisface el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Sino va a resultar necesario que esta no solamente deba ser clara, debidamente motivada desde una perspectiva fáctica como jurídica, ¿no? Y este precepto tiene mucho que ver con lo que es la motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? ¿Por qué? Porque la motivación de la resolución que ponga fin a un proceso
debe encontrarse incluida dentro de la garantía específica de la motivación, ¿no?, de las resoluciones judiciales, ¿no?, que está consagrada también en el 139, ¿no?, que dice, ¿no?, dice la letra, dice, son principios y derechos de la función jurisdiccional. Inciso 5, la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, a excepción de los decretos de mero trámite con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hechos en los que se sustentan, ¿no? Si bien en su entendimiento inicial hemos referido a este componente del derecho a la tutela judicial efectiva como un derecho a obtener una resolución final, lo que puede identificarla con la sentencia, aquí tenemos que advertir que la resolución final que se hace referencia no es en el proceso penal necesariamente una sentencia, sino que puede ser una resolución mediante la cual se puede declarar fundada una excepción de naturaleza de acción, una prescripción, una amnistía, ¿no?, etcétera, etcétera. Asimismo, debemos saber que este derecho no solo le corresponde al imputado contra quien se dirige la persecución penal, sino también a todas las partes procesales que tengan un interés propio en el proceso, ¿no?, como el actor civil y el tercero civilmente responsable. Siendo este así, no solo debe fundamentarse en derecho a la sentencia condenatoria, sino también la absolutoria. Y la primera no solamente en el aspecto penal, sino también en lo que corresponde a la reparación civil. ¿Por qué es que se impone su monto? ¿Y por qué es que se niega su imposición? O sea, hoy en día el tema de la motivación de las resoluciones judiciales es un tema que ha ganado bastante protagonismo, hoy en día se hace mucho énfasis, ¿no?, en que una resolución debe estar debidamente motivada, ¿no? Y este tema presenta pues una importancia singular en nuestro sistema jurídico, ¿no?, porque muchas veces resulta difícil y poco frecuente que nuestros jueces omitan pronunciarse respecto a la finalización del proceso. La falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia. ¿Qué entendemos por motivación aquí? Se entenderá por motivación a un proceso discursivo en virtud del cual se expresa con mucha suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión, ¿no? ¿Qué significa motivar? Motivar es justificar la decisión tomada, proporcionando, ¿no?, temas de argumentación e indicando los fundamentos de la operación que el juez ha efectuado. Entonces, vemos pues que este es el tercer principio, ¿no?, dentro de los cuales se basan y contiene el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, señores. Pero este principio también tiene sus infracciones. Dice, ¿no?, infracciones del mandato de motivar las resoluciones, ¿no?
¿Sí? Para cumplir un deber constitucional de la motivación de resoluciones jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente máximas de experiencia, reglas de lógica y categorías jurídicas, ¿no? Por contra, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de 4 diferentes maneras. Cuando se habla de la motivación de las resoluciones jurisdiccionales, se incluye también al Ministerio Público, porque conforme se sabe, el Ministerio Público también emite documentos que son conocidos como las resoluciones y los dictámenes fiscales, ¿no? De la misma forma, estos pronunciamientos deben contener las reglas de motivación. Deben estar debidamente fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, así como hacer un análisis aplicando la lógica jurídica. No solamente en base a los medios probatorios que se puedan haber acopiado dentro de una etapa investigatoria, sino que también hacer el análisis del tipo penal. Hacer el análisis del tipo penal correspondiente, los requisitos de procedibilidad del tipo de la acción, los verbos rectores, ¿no? Y asimismo, determinar el grado de responsabilidad, ¿no?, de cada uno de los autores, ¿no? Cuál ha sido la calidad, si estos han sido autores, coautores, cómplices, primarios, secundarios. Asimismo, en cuanto a la consumación del delito, ¿no? Entonces, hoy en día el sistema nos exige ser un poco más amplio, más contundente. Antes se decía, ¿no?, que se ha determinado que está probada la responsabilidad de fulano de tal y la comisión del delito incoado, ¿no? Fundamento por los tales se acusa. No, hoy en día tienes que ir más allá, tienes que ser más analítico. Entonces, ¿cómo se infringe el mandato de motivar las resoluciones, no? Dice que el juzgador debe manejar las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y categorías jurídicas, ¿no? Por el contrario, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se va a dar así. Primero, la falta absoluta de motivación. Cuando la resolución no expresa en lo más mínimo argumento real o aparente que fundamente la decisión que se toma, existiendo una total ausencia de motivación. No, aquí hablamos de una resolución pues que no ha revestido el más mínimo análisis de los hechos, ¿no?, de los hechos fácticos, ¿no? No solamente los hechos fácticos, sino también la categoría jurídica, ¿no? Entonces, la motivación aparente, ¿no? Cuando la resolución aparece en primera fase como fundada, dice, ¿no? El juzgador glosa algunas razones por qué ha tomado la decisión. Se trata de una motivación aparente porque en cuanto nos adentramos a la profundidad y razonabilidad de la fundamentación, nos quedamos solo en el aspecto formal, ¿no? Se descubre que no existe ningún fundamento y se han glosado frases que nada dicen o carecen de contenido real. No existen elementos de prueba que la sustenten.
Debe dejarse en claro entonces que la motivación aparente no constituye en estricto motivación alguna y no debe ser considerada como una motivación real. Otro plano es la motivación insuficiente. Se incurre en la motivación insuficiente cuando se viola el principio lógico de razón suficiente, ¿no? Se consignan solamente algunos de los argumentos que llevan a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la convicción. La motivación incorrecta. Esta se va a dar cuando se infringen en el proceso las reglas de experiencia de la lógica, se interpreta incorrectamente las normas jurídicas y se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento. ¿Hasta aquí alguna pregunta en cuanto a la motivación? ¿La motivación tiene que irse dirigida al fondo o la forma de la demanda o de la denuncia? Al fondo. Al fondo del problema. Entonces la motivación tiene que referirse al fondo, no a la forma. ¿A qué te refieres cuando dices a la forma? En el fondo, por decir, estamos hablando de una sentencia penal, la motivación tiene que ser, por decir, un robo agravado, la motivación debe ser, ¿no?, cómo se cometió el ilícito penal, ¿no? Todo eso, ese es mi... Claro, tiene que haber una argumentación jurídica en cuanto, ¿no? Primero al delito en sí. Haces tu análisis del enunciado el artículo que refiere el código, ¿no? Y empiezas a desarrollarlo. Cuando estás haciendo el desarrollo, ahí viene a entrar cuál ha sido la participación y cómo está demostrada la participación, ¿no? Y en qué forma ha sido la participación, el grado de participación. O sea, se empieza o sea, luego de hacer el análisis de los hechos, o sea, la narración de los hechos, pero empiezas el analizar el tipo penal. Y dentro del análisis del tipo penal vas a argumentar cómo se ha desarrollado, cómo se ha desarrollado el evento delictivo. O sea, estamos yendo al fondo. Estamos yendo al fondo netamente. ¿A qué te refieres con la forma? Con la formalidad. Las formalidades procesales, ¿qué sucede? Cuando tú te refieres a formalidades procesales, a ver, afojas tanto ahora la declaración instructiva del procesado, ¿no?, en presencia del representante del Ministerio Público y su abogado defensor. Las diligencias formales se describen, se hace una descripción, ¿no? O sea, si tú quieres atacar la forma en una sentencia, cuando es de repente no va a ser una condena, puedes atacar la forma. Pero cuando es una condena, te vas netamente al fondo. No reviste mayor observación a la forma, porque dentro del proceso se supone que el juzgador ha respetado las normas establecidas en el proceso.
no puedes haber llevado a cabo una diligencia de creación instructiva sin abogado. De repente a nivel policial no tuvo abogado, pero sí estuvo el fiscal. Muchas veces la presencia del fiscal puede darle legalidad a la diligencia, pero obviamente, por ejemplo, ¿no? Cuando estás en la etapa de instrucción, ¿no? Pongámoslo así, ¿no? El juez penal notifica a todas las partes, ¿no? Cuando se lleva a cabo la declaración preventiva del agraviado, muchas veces está presente el abogado del procesado, ¿no? O cuando hay testigos, los testigos de cargo, ¿no? De la otra parte, está presente el abogado, está presente el fiscal, ¿no? Depende si del caso, está presente el procurador público, ¿no? Entonces, eso son las formalidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las diligencias de reconocimiento, ¿no? Se llevan a cabo también con las formalidades establecidas, ¿no? Reconocimiento en ronda, ¿no? Con personas del mismo tipo o parecidas, ¿no? Vestidas con ropa distinta, ¿no? Con presencia del juez, del fiscal y de los abogados, ¿no? Entonces, a eso vamos si nos referimos a formalidades. ¿O usted tiene alguna otra idea de lo que es la formalidad? Claro, así. Y se hace, ¿no? Y el juez pues va a hacer una enumeración, ¿no? De todas las diligencias que se han actuado, y va a hacer el análisis de las mismas, ¿no? No solamente se enumeran, sino se analizan, ¿no? al momento de emitir una resolución, ¿no? Y más aún si es incriminatoria. O sea, no solamente el juez, ahora también lo hace el Ministerio Público, ¿no? O sea, ya la mística de las resoluciones de los dictámenes ha ido evolucionando en el tiempo. Y ahora incluso ya hay un manual, hay un protocolo de cómo se van a confeccionar las resoluciones y los dictámenes, ¿no? Entonces es interesante. Nosotros antes de concluir este último módulo, vamos a hacer una sesión netamente práctica. En la próxima clase vamos a tratar lo que es ya el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y todos los demás garantías específicas que tiene el proceso penal. Y esa va a ser una clase bastante amplia y de mucha participación, porque aquí no solamente ya vamos a entrar al tema de la tutela jurisdiccional efectiva, sino que vamos a entrar también a analizar el principio de la presunción de inocencia, sobre la cual hay mucho. Vamos a hablar sobre el indubio, vamos a hablar sobre el principio del juez natural, y en la última reunión vamos a hacer una clase más dinámica, más práctica, para que ustedes realmente puedan comprender cómo es que operan
en nuestro sistema cada una de las garantías constitucionales, ¿no? Dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque muchas veces la teoría te dice muchas cosas, te habla muy bonito, ¿no? Es muy parametrada, pero nosotros hoy en día en la práctica vemos que no se respetan esos principios. Vemos muchas veces que esos principios son soslayados, pasados por alto, ya sea por algunos de los sujetos procesales, pero no se llega a respetar muchas veces ese debido proceso. Muchas veces no vemos que no resulta ser tan debido como se enuncia. Entonces, yo les ofrezco traer la última clase, les voy a traer algunos modelos de resoluciones para que ustedes analicen y qué tipo de motivación pueden encontrar ustedes. No necesariamente va a ser la misma, todos tienen que coincidir, cada quien aplicando su criterio, su conocimiento, su experiencia, y en su momento me van a decir por qué creen que esto, ¿no? De repente eso es una motivación completa, es una motivación aparente, es una motivación de repente pues que o no tiene motivación. Entonces, yo a lo largo de mi carrera he logrado adquirir muchas formas de emitir resoluciones y muchas son muy interesantes que se han llevado al plano académico, que son resoluciones académicas. ¿Para qué? Para que el alumno pueda ver cómo se debe y cómo no se debe. Ya esa situación la vamos a ver en la última reunión. Y ahí yo les voy a pedir que en la última reunión si lleguen temprano para que ustedes puedan aprovecharlo. ¿Ya? Y el lunes podamos pues pueda yo también ayudarlos en de repente alguna orientación que ustedes puedan requerir. ¿Ya? Entonces hasta acá entramos al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva y continuamos el día lunes.